La elección de la pareja es algo que no se puede tomar a la ligera. Esta decisión determina el curso de la vida de una persona. Es así como se debe tener en cuenta algunos criterios para hacer esa selección. Recordemos que la elección de la pareja es la clave o el clavo. Continuemos con esta serie titulada La elección de la pareja. Café y palabra. Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá, Y Laura, mi hija. Bienvenidos. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro podcast Café y Palabra. Es una alegría poder compartir un ratico más con ustedes. Así es, Lau, qué gusto saludarte, qué gusto poder compartir contigo nuevamente este Café y Palabra. Y con todos los oyentes a donde quiera que nos estén escuchando. Sabemos que hay audiencia en diferentes países ya, México, España, Brasil, Argentina, Estados Unidos y obviamente aquí en Colombia. Así es que un saludo, un abrazo para todos ustedes que nos escuchan. Así es, recordemos que esto es una serie de la elección de la pareja y en el episodio anterior vimos la importancia de los criterios de selección. Y hablamos sobre tener en cuenta el criterio teológico, que como resumen es decir, el conocimiento de Dios y sus propósitos. Y en este episodio vamos a continuar con el criterio estratégico y el criterio cultural. Entonces me gustaría, Pa, que tú ampliaras un poco más sobre el criterio estratégico. Así es, esto que tiene que ver con el criterio estratégico lo habla Abraham. Allá en el pasaje que hemos tomado como referencia en Génesis capítulo número 24. Recordemos que en el episodio anterior leímos cómo Abraham le dice a su siervo, y dice que era el siervo mayor o el siervo más antiguo de la casa, a quien le pide el favor que vaya y le busque la esposa a Isaac. Entonces, al hablar de esto del criterio estratégico, Abraham es muy cuidadoso, porque si nosotros recordamos, allá en el capítulo número 24 de Génesis, versículo número 4 dice, sino que vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. En el versículo 5 dice, el siervo preguntó, ¿pero qué pasaría si no puedo encontrar una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar allí a Isaac para que viva entre sus parientes, en la tierra de donde usted proviene? No, contestó Abraham. Procura no llevar nunca a mi hijo allí. Eso es lo que desde este criterio podemos hablar y podemos nosotros conocer como algo mucho más común en nuestra sociedad y es lo que se ha denominado el yugo desigual. ¿Tú qué has entendido, por ejemplo, Lau, acerca del yugo desigual? Pienso que el yugo desigual es precisamente lo que hablábamos en el punto anterior y es sobre el conocimiento de Dios y sus propósitos. Puedo ver el yugo desigual en dos formas. En primer lugar, que una persona no conozca a Dios y la otra sí. Ese sería el primero. Y el segundo puede ser un yugo desigual en que los propósitos sean diferentes. Así es, claro. Y bueno, también se han identificado algunos otros tipos de yugo desigual. Pero en este caso, cuando Abraham y nosotros ahora trayéndolo a nuestra época, como lo dice la palabra del Señor, hablando del yugo desigual, tiene que ver con elegir a alguien que no sea de la fe. Eso es lo que tiene que ver con el yugo desigual. Es decir, una persona que en la selección de su pareja está mirando hacia terrenos no correctos, hacia terrenos donde la persona dice, como lo hablábamos en el episodio anterior, que la persona dice es muy lindo, es muy especial o es muy linda, muy especial, pero ay, bueno, no conoce al Señor, no ama a Dios. Eso es lo que se conoce como el yugo desigual. Por eso, el conocimiento de Dios por parte de la mujer y del hombre a la hora de pensar en formar un hogar
es fundamental. Escuche esto. Usted que nos está escuchando, el conocimiento de Dios por parte del hombre y por parte de la mujer a la hora de querer formar un hogar, de querer formar una relación matrimonial, eso va a ser fundamental, porque de lo contrario se va a caer en el terreno del yugo desigual. Y aquí hay algo que es bien importante. Una persona que me acerca a Dios y al bien, me hace mucho bien. Uno no se casa solo para estar, sino para crecer. Pienso que en eso también hay propósito al estar con una persona, el crecimiento de las dos personas. Así es. En esto del yugo desigual, recordemos que esa palabra yugo viene haciendo referencia a los animales. Por ejemplo, cuando el campesino quiere arar la tierra, utiliza 2 bueyes. Y una de las características para que el trabajo se haga es que los bueyes deben ser más o menos de la misma altura, de la misma estatura. De lo contrario van a trabajar muy mal, pero también se van a hacer daños. Por ejemplo, nosotros no vemos que un toro haga yunta con un ternero, sino que el toro está con otro toro. Entonces, aquí dentro del yugo desigual, como tú lo mencionabas ahora, no solo tiene que ver con la fe, sino también puede haber yugo desigual con diferentes niveles de madurez. Diferentes niveles de madurez en la persona. Una persona madura que se casa con una persona bien inmadura, eso puede ser yugo desigual. ¿Y saben en qué van a entrar? Peleas. En tremendos problemas y en serias peleas. Así es, podemos pensar en 3 marcas de una persona madura y 3 marcas de una persona inmadura. ¿Podrías tú decirlas? Por ejemplo, señalar 3 marcas de una persona madura. Es una persona que tiene la capacidad de escuchar, es una persona que tiene la capacidad de pedir perdón y es una persona que tiene la capacidad de resolver sus conflictos, por ejemplo. Eso es una señal de una persona madura. Por ejemplo, una persona madura es una persona que paga las deudas. Sí. Porque como yo siempre he dicho, el problema no es deber, sino el problema es deber es y no pagar. ¿Cierto? El problema no es deber, sino el problema es no pagar. Si usted está entrando en una relación, o mejor aún, previo a una relación, tenga cuidado de esos aspectos, porque son marcas o son señales de madurez, o lo que en otra palabra pudiéramos definir carácter. Por eso es que es tan importante, trayendo alusión a una frase que le escuché a David Mateo, nuestro hijo, algún día decía: amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Y me parece muy interesante y muy sabio eso de amistades largas, porque al fin de cuentas dentro de esa amistad es donde la persona necesita ver grados de madurez. Uno no se va a casar porque uno tampoco es una persona 100% madura. Todos continuamos en el desarrollo y en el crecimiento de la madurez. Pero si usted quiere entrar en una relación matrimonial, o en este caso de un noviazgo para luego tener un hogar, sea muy cuidadoso en esas marcas, en esas señales de madurez de una persona. Por ejemplo, cómo la persona se relaciona con sus autoridades. Esa palabra de autoridad que está tan perdida hoy en nuestra sociedad. ¿Cómo se relaciona ese novio o esa novia, o ese posible novio o posible novia, con su papá? Con su mamá. ¿Cómo es el trato hacia la mamá? ¿Cómo es el trato hacia las normas de tránsito? ¿Cómo es el trato hacia el policía? ¿Cómo es el trato hacia lo que representa o es una autoridad? ¿Por qué? Porque ahí está dejando ver el carácter de esa persona. Y cuando se case, va a aflorar lo mismo. Y esa persona que o no se dio cuenta, o se dio cuenta y quiso pasarlo desapercibido, se va a llevar tremendas sorpresas. Con respecto al criterio de selección, hablamos sobre el criterio estratégico, pero ahora vamos a hablar sobre el criterio cultural. Así es, el criterio cultural. Cuando uno mira en Génesis capítulo número 2, capítulo 24, la palabra dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí hay algo que es interesante dentro de este criterio, hay en Génesis capítulo 24, versículo 4, que dice así: sino que vuelve a mi tierra, le está hablando a Abraham,
a su siervo. Le dice, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Es decir, este criterio cultural lo podemos definir de esta manera. Es cuando uno encuentra a uno igual. Cuando uno encuentra a uno igual. Y aquí vale la pena para explicar un poco más, para entender un poco más, es por ejemplo que hay personas, mujeres en este caso, que no están buscando a un esposo, porque a mí me gusta mucho como la Biblia lo dice, que Abraham le dice a su siervo, le dice, y encuentra allí una esposa. Mire qué bonito, una esposa para mi hijo. No le dice, encuentra allí una empleada. No le dice, encuentra allí una esclava. O no le dice allí, bueno, muchas cosas que pudiera haberle dicho, sino que me gusta la palabra que utiliza, encuentra una esposa. Y en esto es importante porque, como lo estaba mencionando anteriormente, Lau, hay personas que buscan en el otro, por ejemplo, lo que no tuvieron en casa. Entonces, hay mujeres que en lugar de buscar un esposo, buscan un papá. Mujeres que en lugar de buscar un esposo, buscan un padre. Y eso se ve mucho. Eso se ve mucho en las relaciones cuando hay esos vacíos o esas carencias. No, pues si la persona tiene ese tipo de tendencias, pues va a ser imposible poder cumplir con ese hogar saludable, con esa relación matrimonial que honre y que bendiga a Dios. Así es. El criterio estratégico y el criterio cultural son vitales en la elección de la pareja. Tener cuidado con el yugo desigual y tener claro qué es lo que busco en el otro son determinantes en la elección de la pareja y concluyentes para una vida matrimonial saludable. Así es. Abraham tuvo una convicción en su vida. Si no se dan estos criterios, es preferible que Isaac se quede sin mujer. En la elección de la pareja, en dado caso, es mejor solo que mal acompañado. Y si tu oyente tienes alguna persona que está en yugo desigual, te invitamos a que puedas compartir también este episodio que sea de gran bendición para las parejas que van a comenzar un noviazgo o aún las parejas que no están encaminadas correctamente. Estos criterios son esenciales e importantes para un matrimonio saludable. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie y los esperamos en la siguiente serie, en el siguiente episodio. Así es, y recuerde nuestro correo electrónico. Usted que quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer. Café y Palabra 4.0 en número 4.0 @gmail.com. Se lo digo una vez más. Café y Palabra 4.0 @gmail.com. Hasta luego, bendiciones.